Buenas tardes con todos. Otra vez me presento para continuar lo del tema de psicooncología, ¿no? Para continuar hablando sobre el tema de psicooncología, les voy a presentar un video. El 67% de la población se mostró muy preocupada sobre la situación. Según un baremo, el 67%. Hola, ante la pandemia durante el mes de abril, el 67% de la población se mostró muy preocupada sobre la situación, según un baremo especial del CIS. Para ello, hoy vamos a hablar con Rafael Castell, que es coordinador del área de psicología y bienestar emocional de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, Rafael. Hola, buenos días. Buenos días. Rafael, ante estos datos, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los pacientes de cáncer? Vemos que actualmente estamos viviendo una situación de emergencia en cáncer. Las principales preocupaciones e inquietudes de los pacientes con cáncer durante la situación de alarma sanitaria y confinamiento están relacionadas principalmente con tres grandes aspectos. En primer lugar, la incertidumbre, el miedo a lo que va a ocurrir y el riesgo de infección por COVID. En segundo lugar, las posibles complicaciones por la inmunodepresión si están sometidas a tratamiento oncológico. Y finalmente, los problemas de capacidad sanitaria de los hospitales que pueden interferir con el tratamiento óptimo de su enfermedad. De acuerdo. Y ante esta incertidumbre, ¿qué sentimientos son los que se generan? La incertidumbre puede provocar un malestar psicológico significativo en pacientes oncológicos. Vemos un estudio reciente del mes de abril de este año de la Universidad Complutense de Madrid que estima que el riesgo de padecer algún tipo de sintomatología ansioso-depresiva en población oncológica asciende hasta el total de un 34%, mientras que en población normal, digamos sin un diagnóstico de cáncer, esta prevalencia oscila en torno al 20%. Observamos una serie de aspectos que pueden influir directamente en la experiencia de malestar emocional de estos pacientes, en los que las variables sociodemográficas, la edad, el género, el nivel educativo, etcétera, la situación sociofamiliar, laboral y económica, o aquellas variables relacionadas con la percepción de la atención sanitaria recibida, por ejemplo, el tiempo desde el diagnóstico o los retrasos en las pruebas. También todas aquellas variables relacionadas con la sobreinformación y la gestión emocional tienen aquí un peso específico. Sentimientos como el nerviosismo, la desesperación, la inquietud, el abatimiento y la tristeza afloran en estos momentos y son muy habituales en los pacientes oncológicos. De acuerdo, porque, claro, uno de los problemas con los que se han encontrado y se pueden encontrar es que el tratamiento se retrase, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede gestionar estas emociones? Vemos que este es un periodo de gran vulnerabilidad para los pacientes, en el que es relativamente sencillo que puedan aparecer ideas y pensamientos negativos. Estos pensamientos catastrofistas, distorsionados, que me hacen pensar, pues, por ejemplo, seguro que me irá mal, que si se retrasa el tratamiento ya será tarde. Todos estos pensamientos influyen de manera negativa en la situación emocional del paciente. Entonces, lo que debemos procurar es mejorar la construcción de autoinstrucciones, de mensajes positivos y de potenciar la mejora en la sensación de control. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues básicamente trabajando el afrontamiento adaptativo activo, optimizando los objetivos, que sean siempre objetivos realistas, y nutriendo el fomento de recursos internos. Es bueno también confiar en que si me lo proponen, en este caso el equipo sanitario, es que seguro que será bueno para mi salud, pero igualmente obteniendo información y clarificando las dudas que me vayan surgiendo durante el proceso. De acuerdo. Hay otro. Como pudimos apreciar en el video, el paciente con cáncer no solamente es un paciente que va a afrontar el diagnóstico de cáncer. La realidad nacional que actualmente encontramos, bueno, nacional e internacional, es debido a la pandemia del COVID-19 que este paciente va a tener en sí la angustia del diagnóstico del cáncer, del tratamiento, de los efectos secundarios y la angustia de lo que aún conocemos como el COVID-19, ¿no? Que se viene contagiando. Entonces, este paciente va a necesitar más apoyo. Ahora, el sufrimiento de estos pacientes no solamente es un sufrimiento emocional, ¿no? Sino que es un sufrimiento físico que le lleva al sufrimiento emocional, pues está viendo que toda la salud se está deteriorando. Por eso vamos a ver el tema de dolor y sufrimiento.
En dolor y sufrimiento vamos a encontrar qué es el dolor, los aspectos éticos del dolor, la fisiopatología del dolor y la clasificación del dolor, para posteriormente ver cómo nosotros podemos ayudar en la parte mental de este paciente. Viendo al dolor y sufrimiento, según la nueva definición del dolor, vemos que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial, ¿no? Esto según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, como concepto, ¿no? Anteriormente, por el año 1979, se pensaba que era una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño, ¿no? Hemos visto que el término no ha cambiado mucho y vamos a ver los múltiples síntomas, ¿no?, que conllevan dolor. Entonces, vamos a encontrar a un paciente que va a tener, por el tipo de diagnóstico, un dolor somático visceral neuropático. Vamos a tener un paciente con un deterioro cognitivo, con un estrés emocional, que va a cursar con ansiedad, depresión. Adherido a esto, es un paciente que también va a tener una angustia financiera, sufrimiento existencial, espiritual, va a sentir el dolor de la familia, el dolor del cuidador. Tiene que ver también muchos aspectos socioculturales, en la angustia sexual, el estreñimiento, la obstrucción intestinal, que también lo va a llevar a tener un mal humor. Este paciente va a cursar con náuseas, con vómitos, fatiga. Entonces, este paciente es un paciente que no solamente es el diagnóstico del paciente, no, sino es todo lo que conlleva este paciente, lo cual son múltiples síntomas una vez diagnosticada la enfermedad y el tratamiento que va a recibir. Teniendo en cuenta de que el sufrimiento se produce cuando la persona se siente amenazada en su integridad biológica o psicológica, ¿no? Pero nosotros nos preguntaremos, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la respuesta negativa inducida por el dolor, pero también por el miedo, la ansiedad, el estrés, la pérdida de las personas o objetos queridos y otros estados psicológicos. Va a existir por este sufrimiento una consecuencia dinámica y cambiante de la interacción en contextos específicos entre percepción de amenaza y percepción de recursos, modulada por el estado de ánimo del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes del sufrimiento de este paciente? El sentido de la dependencia, la falta del sentido de la vida. Este paciente va a sentirse que es una carga para los demás, para la familia, para sus cuidadores. Va a sentir desesperanza, pues sabemos que muchas veces cuando los pacientes los diagnostican con cáncer, ¿qué nos lleva a pensar? En la muerte. Va a existir una pérdida de la función del rol social y emocionalmente, bueno, va a tener mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, nosotros en resumen podemos decir que el sufrimiento es un estado de ánimo, una fase, una consecuencia, una experiencia, una respuesta. Vamos a ver que es individual y única y a la vez global integrador, ¿no? ¿Cómo se disminuye el sufrimiento? Ayudando al paciente a disminuir las vivencias de amenaza, incrementando la percepción de recursos y mejorando el estado de ánimo, disminuyendo la incertidumbre y aumentando la percepción de control. Entonces, vamos a ver cómo vamos a ayudar nosotros en lo psicoemocional, ¿no? En lo psicoemocional se realiza una evaluación de bienestar, de calidad de vida. Dentro de esto encontramos el FLIC, el EORT y la evaluación de sufrimiento con un termómetro de distrés, la percepción subjetiva del paso del tiempo, la escala de PASIS, el instrumento para la identificación y alivio del sufrimiento y la escala para humanizar sobre el sentido del sufrimiento. Dentro de los aspectos éticos del dolor, encontramos los principios bioéticos, ¿no? La autonomía del paciente, la justicia de la sociedad, la no maleficencia del médico y la beneficencia de la relación médico-paciente, ¿no? Como sabemos, siempre está presente en todo el actuar de todo el personal de salud el primum non nocere, ¿no? Lo primero es no hacer daño.
Por eso es importante tener el conocimiento previo de qué es lo que este paciente está cursando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también de lo imperativo ético de la analgesia. No se deberá permitir que alguien sufriera dolor por ignorar cómo tratarlo, por temor a aliviarlo con la posología suficiente o por creencias erróneas. Sedaremos al paciente con su consentimiento cuando el dolor sea refractario al tratamiento que está indicado. No se deberían tomar las nuevas generaciones de profesionales de salud en el tratamiento del dolor solo desde el punto de vista estrictamente científico, sin tener presente la dimensión cultural, social, psicológica, espiritual y humana. El médico deberá afrontar el dolor total. Acá hay algo muy importante que resaltar, y justo aquí entra a tallar lo que es la psicología en el paciente con cáncer, ¿no? Lo que nosotros conocemos, la psicooncología. Pues van a ser ellos los que van a ayudar a este paciente a poder sobrellevar la enfermedad, conjuntamente con el equipo multidisciplinario. Tampoco debemos abandonar al paciente que sufre dolor porque ya no ofrece ventajas para la medicina científica. En este caso, se administrará lo que es el tratamiento paliativo. Hay que evitar causar más dolor que el estrictamente necesario con el fin de corroborar diagnósticos o resultados de alguna investigación. No sería una buena praxis médica engañar al paciente que sufre dolor prescribiéndole placebos. Sería una irresponsabilidad de quien corresponde indicar la mayor parte de los recursos a la investigación de las enfermedades, olvidándose del alivio del dolor y la asistencia a las personas con enfermedad terminal. ¿Cómo satisfacer el derecho del paciente y cumplir nuestra obligación? Es preciso tener presente que si el paciente dice que le duele, es que le duele. Es necesario identificar el tipo de dolor que padece el enfermo para tratarlo adecuadamente. Es indispensable conocer bien los fármacos que se manejarán en el tratamiento del dolor y es fundamental tener en cuenta que quien indicará la eficacia de la analgesia que le hemos procurado será el propio paciente cuando diga, doctor, ya no me duele. No podemos ser indiferentes ante el dolor de los demás. Por eso es que todo este tratamiento del paciente tiene que ir acompañado de un psicooncólogo dentro del equipo multidisciplinario, pues médicos y enfermeras solos no pueden curar al paciente. El paciente tiene que estar bien en cuerpo, mente y alma, ¿no? ¿Quiénes más tienen responsabilidades éticas en el tratamiento del dolor del paciente que sufre al final de su vida? Actualmente vemos que existe una falta de profesionales de la salud entrenados, ¿no? Si bien es cierto, hay profesionales que están entrenados en lo que es el tema del cáncer, pero vemos que no es suficiente para la cantidad de población que nosotros tenemos. Algo también que se tiene que tener en cuenta es que no existe una enseñanza de estos temas. Persistencia de mitos sobre el uso de la morfina, miedo exagerado a producir adicción a los narcóticos, considerar a las unidades de dolor y de cuidados paliativos como áreas poco interesantes e innecesarias. Además, los gobiernos no implantan programas oficiales para aliviar el dolor ni atender a las personas en fase terminal. Esto en caso los pacientes ya están cursando por cuidados paliativos, pues ellos necesitan un cuidado especial. Algo que también se tiene que tener en cuenta, ¿cuál es la fisiología del dolor? La nocicepción es el conjunto de eventos electroquímicos que culminan con la percepción del dolor. Consiste en 4 pasos casi simultáneos: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. En este caso, la señora se quema el dedo y presenta la fase de transducción, ¿no? De esta fase va a pasar a la fase de transmisión, donde se va a modular el dolor y va a haber una respuesta en lo que es el estímulo recibido por el tálamo y la corteza cerebral. Y va a tener la percepción del dolor que ha sentido. Algo que se tiene que tener en cuenta es que se produce un estímulo sobre el tejido. Existen mediadores tisulares de lesión producidos por la inflamación.
la sustancia P, la serotonina, la histamina, iones H, iones K, las prostaglandinas, ¿no? Los receptores del dolor, vamos a verlos por su activación y por su localización. Por su activación encontramos los mecanorreceptores, la presión, el estrés mecánico de formación tisular, y por su localización, nociceptores cutáneos. Por su activación, nociceptores térmicos del dolor. Por su localización, nociceptores musculares y articulares. Por su activación, nociceptores polimodales, calor, frío, presión mecánica o sustancia irritante. Y por su localización, nociceptores viscerales. Por su activación, nociceptores silentes de inflamación. La suma total de todos los impulsos de terminación-estímulo se percibe como un dolor o no. En la nocicepción encontramos la transducción y la transmisión. La transducción ocurre en el sitio del daño, es la conversión del estímulo físico en la señal nerviosa producida por mediadores químicos, sustancia P, serotonina, histamina, entre otros. La transmisión es la conducción del estímulo nervioso de la periferia a lo que conocemos como la médula espinal. En la nocicepción, vamos a ver, en la modulación ocurre en el sistema nervioso central, está mediado por neurotransmisores que disminuyen la intensidad de la señal dolorosa, la serotonina, la GABA, las endorfinas, y la percepción es la experiencia subjetiva del dolor, lo que el paciente percibe. Depende de la interpretación, va a depender de si este paciente está cursando con ansiedad, depresión y somatización. Estadios en el proceso del dolor. Dentro de los estadios encontramos la producción con los receptores y los nociceptores, la transducción y la transmisión periférica en la zona central, la percepción con los moduladores de ansiedad, depresión, somatización, la expresión, creencias y factores socioculturales de la evaluación del dolor y, por último, el tratamiento del dolor. El dolor total. En 1964, Cicely desarrolló el concepto del dolor total, recogiendo la experiencia del trabajo con pacientes con enfermedades terminales, en cuyas historias identifica vivencias de sufrimiento físico, mental, social, emocional y espiritual. Enfoca el dolor como un fenómeno completo en donde es importante identificar la experiencia del paciente, desde el concepto de sufrimiento, que de acuerdo con Sauder es una experiencia que le sucede a las personas y no a los cuerpos. Por eso, les vuelvo a recordar que resulta importante que dentro de todo el tratamiento de los pacientes exista un equipo multidisciplinario y dentro de este equipo se encuentra el psicooncólogo, ¿no? Dolor total, biológico, psicológico, social y espiritual. Esto es un manejo multidimensional. Clasificación del dolor. Vamos a encontrar que según su duración es dolor agudo o crónico, según la etiología, no neoplásico, neoplásico o inflamatorio, mecánico, nociceptivo, somativo, visceral y neuropático, localización, localizado difuso, intensidad leve, moderado, intenso, calidad urgente, lancinante, punzante o lo que es quemante, ¿no? El tipo del dolor y tratamiento. Posoperatorio se va a tratar con opioides, AINES y bloqueos. Visceral con bloqueos y opioides. Musculoesquelético con AINES y opioides. Inflamatorio con AINES. Y neuropático con anticonvulsivantes. Por su origen, por su duración y por su intensidad, podemos decir que por su origen el dolor se encuentra en dolor nociceptivo. Vamos a encontrar el dolor somático y dolor visceral, dolor neuropático y dolor psicogénico. Por su duración es dolor crónico, dolor agudo y continuo episódico. En el dolor crónico encontramos el dolor oncológico y no oncológico. Y por su intensidad vamos a encontrar el leve, moderado y severo. Como conclusiones tenemos que es importante tener en cuenta que el dolor es en principio
Un mecanismo de defensa cuya función es detectar y localizar los procesos que dañan las estructuras corporales, pero es también un fenómeno subjetivo que puede estar o no vinculado a una lesión o patología orgánica. Diferenciar entre el dolor agudo y crónico y los diferentes tipos de dolor va a ayudar a que tengamos un mayor tratamiento multidisciplinario. Y se tiene que identificar el tejido que origina el dolor también para mejorar el tratamiento que se va a brindar. Más allá del manejo médico, la calidad de la comunicación con los pacientes y sus cuidadores pueden dar paz y alivio, además de una mayor satisfacción y percepción de calidad de los cuidados brindados a lo largo de la enfermedad. El final de la vida es un momento sagrado y requiere más que una buena medicina, humanidad. Entonces tenemos que ver que para el tratamiento de lo que es el cáncer, se tiene que tener un manejo multidisciplinario, ¿no? Dentro de esto está el psicooncólogo. La siguiente diapositiva va a ver lo que es el impacto psicológico del diagnóstico ya en un diagnóstico definido, ¿no? En lo que es el cáncer de mama. Vamos a ver los criterios a considerar, que son las formas de brindar el diagnóstico oncológico, las condiciones y características de la patología oncológica, las características y condiciones que trae el paciente y los sistemas de asistencia en salud. Las formas de brindar el diagnóstico es empático y responsable y también es compartida, ¿no? Se dice que no es directo, no es técnico y sin empatía. Para poder brindar un diagnóstico no se tiene que tener distancia con el paciente y no tiene que estar solo enfocado en la enfermedad. Y sobre la vinculación emocional, decían que no es necesario tener un vínculo emocional, pero se ha visto que la relación entre el equipo multidisciplinario y paciente es mucho mejor cuando se mantiene un vínculo emocional, ¿no? De apoyo. Características de la patología oncológica se tiene que ver con el estadio clínico, la localización y el tipo de tratamiento. Vamos a ver que existen condiciones del paciente, tales como la edad, los antecedentes socioculturales, la respuesta neurocomportamental y el sistema de soporte sociofamiliar. Y el tipo de acceso a los sistemas de salud. Nosotros sabemos que existe acceso a nivel privado, nivel público y nivel particular, ¿no? El impacto psicológico es la respuesta emocional, cognitiva y de comportamiento según el diagnóstico que tiene este paciente, ¿no? Y este paciente se lleva a preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo a mi pareja, a mis hijos? Algunos de los pacientes esconden la enfermedad y dicen, mejor no le digo. ¿Cómo hablaré con ellos? Y la pregunta que siempre está presente, ¿me voy a morir? Y la ayuda emocional que este paciente debe recibir es en el tiempo de replantear los planes, ¿no? Se activan los otros roles del paciente, en este caso de la paciente, y presta atención a la incertidumbre. Es importante que dentro de los criterios de ayuda al paciente estén conocer y entender el diagnóstico y estadio de la enfermedad y las posibilidades de tratamiento. Se tiene que controlar el miedo en estos pacientes, se tiene que controlar la mente y se tiene que hacer un intento de recobrar el control, pues es muy chocante para cualquier persona recibir el diagnóstico de cáncer. Dentro de las recomendaciones están que se tiene que considerar las variables antes de dar el diagnóstico de cáncer. Se tiene que identificar la necesidad inmediata de la paciente y se le tiene que proyectar seguridad y calma. Se tiene que ser empático con el paciente, respetar los tiempos del paciente, brindar información clara, simple, oportuna y apropiada para cada paciente. Se tiene que desarrollar su capacidad de inteligencia emocional en su relación profesional y sobre todo en cada momento brindar a este paciente un trato humanizado. Esta es una diapositiva
sobre impacto psicológico del diagnóstico del cáncer, que es una diapositiva tomado del psicólogo Joel Inga Arellano, ¿no? Gracias, Joel. Seguido de esto, encontramos lo que es la psicooncología, una mirada de atención integral desde la psicología de la salud. En la escuela platónica se decía, ¿no? O se veía la salud como la enfermedad, que eran determinadas por un principio no material, el alma divina que afectaba los órganos. La enfermedad se originaba por un castigo de los dioses y no se curaba entonces con medicamentos, sino que con cantos, himnos y otros rituales simbólicos. Esto es en la escuela platónica. En la escuela hipocrática se insistió en desacralizar las enfermedades y se propuso una causa natural para ellas. Se planteó que el medio externo tiene efectos en la producción de la enfermedad y reconoció también en ella la incidencia de las características personales. Particularmente postuló la existencia de 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, cuyo equilibrio o desequilibrio influían en la salud o la enfermedad y definían el temperamento de cada individuo. En la Edad Media, la medicina del mundo árabe avanzó con la sustentación materialista de la enfermedad y señaló 6 principios que incidían en el mantenimiento de la salud o en la producción de la enfermedad. Eran estos el aire puro, la moderación en el comer y en el beber, el descanso y el trabajo, la vigilancia y el sueño y las evacuaciones de lo superfluo y la reacción emocional. La influencia del discurso de la Iglesia Católica, se desconocieron los aportes de las escuelas clásicas y prevaleció de nuevo la interpretación mística de las enfermedades atribuidas a la ira de Dios o a la acción del demonio. En el Renacimiento existe un nuevo modo de producción capitalista y con su gran avance cultural y científico se revalorizó las enseñanzas de la escuela hipocrática y de la medicina árabe e incentivó la investigación médica ante las necesidades de respuestas prácticas a los problemas de salud que afectan a la población. Aquí existe el nacimiento de la microbiología de la mano del invento del microscopio, que confirmó la interpretación materialista de la enfermedad, pero produjo un esquema biologista unicausal para explicarla. En la presente imagen van a poder ver que el cuerpo humano no es una máquina que puede analizarse desde el punto de vista de sus partes. Vamos a ver al médico, que es el reparador, a la biología, que es la medicina, y a la enfermedad, que es el defecto. La curación. Al concentrarse la medicina en partes cada vez más pequeñas del cuerpo, pierde de vista al paciente como un ser humano. Y al reducir la salud a un funcionamiento mecánico, no puede ocuparse más del fenómeno de la cura. Aquí pueden leer: doctor, ¿cómo salió mi esposa de la operación? Pues bueno. ¿Puedo hablar con ella? Tiene ouija. Entonces, hay que ver que tenemos que dar respuestas atinadas a los pacientes, a los familiares, y se tiene que dar una atención humana a estos pacientes. Este es el modelo biomédico, donde dice: doctor, hace una semana que no como, duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed. Encontramos en el modelo biomédico a la patologista, que es el desorden en el funcionamiento corporal, generalmente por exposición a agentes externos. Reduccionista, cada enfermedad tiene una causa única, la teoría microbiana. Dicotómico, mente-cuerpo son dimensiones separadas. Objetivista, solo considera lo medible.
fragmentador, especialización y subespecialización y paciente, objeto de trabajo y su diagnóstico. Y esto se va a basar en lo que es la biología. Porque el ser humano es un ser biopsicosocial. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes con cáncer no solamente vienen con cáncer a nuestras instituciones. Adherido a esto, tienen una gran gama de enfermedades, ¿no? Dentro de estas enfermedades tienen el TBC, cuya etiología es el bacilo de Koch y se trata con antibióticos específicos. Y bueno, tienen que ver con esto lo que es los aspectos sociales, las condiciones familiares, las condiciones financieras, el tipo de vivencia, el tipo de comunicación, el tipo de transporte, los hábitos alimenticios, cuáles son los accesos a los servicios de salud. Y vamos a encontrar que este paciente adherido a la enfermedad que tiene se encuentra con incógnitas por la otra enfermedad que acaba de adquirir, ¿no? Vamos a ver a la salud como ciencia social y como transición epidemiológica. La transición epidemiológica, predominio de enfermedades crónicas degenerativas, asciende accidentes, suicidios, drogadicción, alcoholismo y efectos de la contaminación ambiental sobre las enfermedades infectocontagiosas y por carencias nutricionales. Ha ido cambiando las políticas y la perspectiva de salud y vemos que no son suficientes las medidas sanitarias tradicionales y los avances tecnológicos para luchar contra sus determinantes, ¿no? Hay un interrogante de la transición epidemiológica. En lo que respecta a las enfermedades aprendidas, encontramos la psicología y la salud. La preocupación de la disciplina psicológica en relación con los temas de salud se orientó históricamente al estudio y tratamiento de la salud y las enfermedades mentales. Sin embargo, desde los años 60, la psicología empezó a ocuparse del proceso salud-enfermedad en su dimensión más amplia y comenzó a hacer aportes, como se dijo anteriormente, a un campo tradicionalmente exclusivo del discurso médico. Los determinantes del surgimiento. Dentro de esto encontramos la posibilidad de comprender como variables sociales y psicológicas a las creencias, conductas, emociones, actitudes, apoyo social. La mediatizan los problemas de salud como factores desencadenantes, facilitadores o moduladores del proceso salud-enfermedad. La psicología de la salud es el conjunto de contribuciones científicas, educativas y profesionales de investigación, evaluación, intervención, formación y gestión de la psicología en relación con la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención del tratamiento de la enfermedad, a la identificación de los correlatos etiológicos y diagnóstico de la salud, la enfermedad y las disfunciones relacionadas a la mejora del sistema sanitario y a la formación de las políticas sanitarias. Vamos a encontrar cómo son los servicios adecuados de la salud, los altos índices de violencia, de accidentes, de problemas relacionados con la salud reproductiva y materno-infantil junto a las enfermedades respiratorias infecciosas gastrointestinales que aquejan a los sectores socioeconómicos deprimidos, van a ocasionar problemas biopsicosociales, ¿no? Y dentro de esto va a encajar las condiciones psicosociales, los problemas de vivienda, de oferta de servicios urbanos, la contaminación ambiental, la corrupción, la extrema pobreza, la falta de acceso a la educación y la recreación. Algo que también tenemos que tener en cuenta es qué son las neoplasias. Se entiende por neoplasia la formación o crecimiento descontrolado de algún tipo de tejido propio del organismo que se produce de manera normal, autónoma y sin propósito, incontrolada e irreversible. Dicho crecimiento genera la presencia de una masa, el neoplasma o tumor, que compite con los tejidos y células normales. Si bien a veces aparecen debido a la estimulación determinada, el crecimiento continúa a pesar de que éste cese. Pueden aparecer en cualquier órgano y prácticamente cualquier persona independiente de su edad y condición lo puede tener. Entonces encontramos que existen neoplasias benignas y neoplasias malignas, ¿no?
En las neoplasias benignas se considera benigna todo aquel neoplasma regular localizado y que se autolimita a encapsularse, siendo su comportamiento no infiltrativo, es decir, no invade el tejido colindante. Su crecimiento es relativamente lento, siendo las células que forman parte del tumor semejantes a las de los tejidos aledaños y estando claramente diferenciadas. Neoplasias malignas. Las neoplasias malignas son aquellas en las que se forman tumores infiltrativos que tienden a expandirse e invadir las estructuras a su alrededor y no se limitan. Se trata de crecimientos rápidos que afectan a los tejidos colindantes y los invaden, no autolimitándose y produciendo metástasis. Se pierde la diferenciación celular, no estando muy delimitados los límites de la masa tumoral. Según evoluciona el tejido, va pareciéndose menos a la estructura original. El término cáncer se utiliza como el nombre general para referirse a un grupo amplio de enfermedades en las cuales las células anormales en una parte del cuerpo comienzan a crecer sin control y con capacidad de invasión y destrucción de los tejidos. La clasificación, de acuerdo al origen del tejido embrionario del que deriva, encontramos en cáncer el carcinoma, las leucemias y linfomas y los sarcomas. El carcinoma tiene que ver con la tumoración que se origina en tejidos endodérmicos o ectotérmicos como la de la piel o el revestimiento epitelial de los órganos y glándulas internas. La mayor parte del cáncer de colon, mama, próstata y pulmón corresponden a este tipo. Las leucemias y linfomas son tumores malignos de las células sanguíneas, en su mayoría de la médula ósea. Las leucemias proliferan como células independientes, en tanto que los linfomas tienden a crecer como masa tumoral. Los sarcomas son malformaciones menos frecuentes, derivan del tejido conjuntivo mesodérmico, como hueso, grasa y cartílago. Desde el punto de vista de la oncología, el tratamiento del cáncer es salvar la vida del enfermo. Se dice que existe un 45% que no pueden ser curados, pero tanto ellos como sus allegados tienen que ser asistidos y cuidados durante toda la evolución del proceso. La muerte es una condición humana inherente con el vivir. El miedo a la muerte se manifiesta de muy diversas formas. Una de las formas más frecuentes es la negación de la misma. Hasta el siglo XVI se aceptaba la muerte como parte del origen natural. Desde entonces, la prolongación de la vida se convirtió en la tarea más noble del médico. La muerte es el enemigo a batir y estamos olvidando la ética y la moral con el fin de perpetuar infinitamente la vida. La anamnesis actual se limita a obtener la historia biológica, pero olvida la historia biográfica. Conocemos cómo funciona el hígado del paciente, pero ignoramos todo acerca de esta persona. La práctica clínica no solo es el cuidado físico, también prestar atención al estado mental, emocional y al apoyo espiritual. Lamentablemente, la atención médica no suele caracterizarse por ser emocionalmente muy inteligente, lo cual nos lleva a pensar a nosotros cómo es que se alivia la angustia de los allegados en favor del bienestar del enfermo, cómo se ayuda a una persona a conseguir su paz interior, cómo se logra generar mejor calidad de vida, cómo acompañar en el manejo de emociones y cómo podemos reconfortar a la gente que está muriendo si tememos a la muerte, más que a los propios enfermos. El punto de vista de la psicología. Atender a la respuesta emocional de pacientes, familiares y de todas las personas encargadas del cuidado del paciente a lo largo del proceso de la enfermedad psicosocial. Detectar e intervenir en aquellos factores psicológicos de comportamiento y aspectos sociales que puedan influir en la mortalidad, supervivencia y mortalidad como calidad de vida de los pacientes con cáncer. La intervención en los diferentes aspectos sociales, éticos, espirituales y psicológicos está siendo explorada sistemática y activamente en distintos hospitales del mundo en los últimos años.
La psicoterapia y un amplio espectro de intervenciones psicoterapéuticas, psicosociales, comportamentales y psicoeducacionales han demostrado ser efectivas para cubrir las necesidades de los pacientes. Es importante destacar la trascendencia del entorno del paciente, familia, equipo y sociedad. Atender a la respuesta emocional del paciente, familiares y de todas las personas encargadas del cuidado del paciente a lo largo del proceso de la enfermedad. Detectar e intervenir en aquellos factores psicológicos de comportamiento y aspectos sociales que puedan influir en la mortalidad, supervivencia y morbilidad de calidad de vida de los pacientes con cáncer. La intervención en los diferentes aspectos sociales, éticos, espirituales y psicológicos está siendo explorada sistemática y activamente en distintos hospitales del mundo en los últimos años. La psicoterapia, un amplio espectro de intervenciones psicoterapéuticas, psicosociales, comportamientos y psicoeducacionales han demostrado ser efectivas para cubrir las necesidades de los pacientes. Es importante destacar la trascendencia del entorno del paciente, familia, equipo y sociedad. En el cáncer podemos encontrar también enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo la neumonía obstructiva, crónica o el asma, con factores de riesgo metabólicos como el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia, la hiperlipidemia. En términos de muerte, atribuibles al principal factor de riesgo metabólico es el aumento de la presión arterial, al que se atribuye el 19% de las muertes a nivel mundial, seguido por el sobrepeso y la obesidad y el aumento de lo que es la glucosa sanguínea. Los cambios generados por la presencia de una SN va a cambiar el dolor, la autoestima, los estilos de vida. En el sistema familiar también existe un cambio, un compromiso con el tratamiento y las reacciones emocionales y la ansiedad, ¿no? Vamos a ver que existen factores psicosociales en el desarrollo de enfermedades crónicas. Pues como les mencionaba, los pacientes no solamente tienen cáncer, sino también otro tipo de enfermedades que van junto con ello. Dentro de esto encontramos el síndrome de comportamiento tipo A. Hay modelos que relacionan factores psicosociales con algunas enfermedades específicas como el cáncer, la hipertensión, la artritis reumatoidea y la diabetes tipo 2. Esto nosotros viendo qué papel juega la personalidad y el estrés en el desarrollo de una enfermedad. Viéndolo desde este punto, vamos a tratar lo que es conducta y enfermedad crónica. La prevalencia de la enfermedad crónica está influenciada por conductas que comprometen la salud y no la práctica de conductas saludables. Vamos a ver que dejar de fumar reduce 350,000 muertes por ataques cardíacos por 25 muertes por cáncer, ¿no? Esto durante el año. Encontramos también la modificación de la dieta y los ejercicios que reducen o evitan 20% de las enfermedades coronarias, la artritis degenerativa, el cáncer gastrointestinal, la diabetes, los infartos y los ataques cardíacos. Es importante que se cambien los hábitos de salud. Es un proceso de cambios de actitudes. Se tiene que tener una intervención cognitivo-comportamental, lo cual se focaliza en las condiciones que provocan y mantienen la conducta y los factores que la refuerzan. El paciente es copartícipe del proceso y se tiene que tener la prevención de las recaídas. Tiene que existir un cambio de hábitos de salud con programas de abuso de alcohol, de dejar de fumar, adherirse a programas de ejercicio y de obesidad, ¿no? Esto para el apoyo al paciente. Existen secuelas psicológicas de la enfermedad crónica. Encontramos que el impacto de una enfermedad crónica, recibir el diagnóstico, hace necesario un cambio de conducta y también cambios emocionales. Afecta el bienestar, calidad de vida, trabajo, sexo y familia, y puede producir dolor, disconfort, miedo, incertidumbre, ansiedad y depresión.
Influye la personalidad del paciente anterior al evento. Y bueno, en lo que respecta a la ansiedad, existen factores que elevan su nivel. Dentro de estos factores que elevan su nivel está la espera de resultados, el diagnóstico de cáncer, los procedimientos invasivos, los efectos colaterales del tratamiento, las alteraciones del estilo de vida, la dependencia del personal de salud, el miedo a las recurrencias, el miedo a la pérdida de la femineidad, la mastectomía, desafíos a la rehabilitación, ver hacia el futuro, cómo va a ser el regreso al trabajo, las relaciones con otros. Y bueno, vamos a pasar a ver lo que es la depresión. Las personas con depresión tienen estadías de hospitalización más largas. La evaluación de la depresión puede confundirse con los síntomas de la enfermedad o de un efecto colateral del tratamiento, fatiga, insomnio, pérdida de peso. El inventario de depresión de Beck considera 7 ítems de depresión: severa, el sentido del fracaso, pérdida de interés social, sentido del castigo, insatisfacción, indecisión y llanto. La evaluación psicológica e intervención. La evaluación de la ansiedad y la depresión en pacientes crónicos debe ser parte del cuidado. Mejorar la comunicación entre personal y paciente, intervenciones desde la comunicación hacia aliviar el dolor emocional. Decirle a los pacientes y familiares que pueden esperar aliviar la ansiedad y aumentar la adhesión de pacientes al tratamiento. Existe tratamiento farmacológico, psicoterapia, intervenciones psicosociales con los programas de entrenamiento en habilidades de afrontamiento, entrenamiento en relajación y los programas de rehabilitación cardíaca. Apoyo social con la familia, amigos, dadores de cuidadores. Esto va a poder disminuir o reducir el dolor que acompaña la enfermedad crónica, como en este caso el cáncer. Afecta hábitos de salud y promueve la adhesión a tratamientos médicos y puede hacer que se usen los servicios médicos. Está asociado a una buena salud física, psíquica, aunque el individuo esté bajo estrés. La calidad de vida. Existen factores que predicen la mala calidad de vida, como los pacientes con mal pronóstico, el tratamiento desagradable o debilitantes, tomar medicamentos regularmente y los efectos adversos del tratamiento, ¿no? Aquí encontramos también el dolor. Resultados positivos de las enfermedades crónicas. El 90% de los pacientes con cáncer reportan mayor habilidad para valorar el día a día, mayor esfuerzo en sus relaciones, más conocimiento sobre los demás, simpatía y composición por otros. Aquí ven la imagen de Mafalda que dice: bienaventurados los psicólogos, porque de ellos pueden nacer nuevos pues para sanar nuestra salud. Bueno, gracias. Con eso se estaría culminando las ponencias sobre psico-oncología.